Ser podcast. Una de cada 7 personas en España sufre algún tipo de rinitis alérgica, según los últimos datos oficiales del año 2021. Datos que seguramente estarán ya desfasados debido a que las alergias, su impacto en estos últimos años no ha dejado de aumentar de manera exponencial. Yo no soy alérgica, pero nunca he tenido ningún síntoma ni nada, pero sí que es verdad que este año he tenido moqueo. Si pasas el día fuera en la calle, cuando llegas a casa sí que es verdad que tienes los ojos resecos, rojos. Más que otra cosa, pues picor en los ojos, así como que te lloran mucho y te pican, y muchos estornudos y la garganta irritada. Yo soy alérgica al polen, fatal, muy mal. Pues rinoconjuntivitis alérgica, asma y de todo, medicada. No suelo sufrir de alergia, pero antes de hecho nunca me afectaba, pero ahora cada vez me afecta más. Así que supongo que algo tendrá que ver, sí. Pues que antes nunca tenía alergia y ahora pues empiezo a tener picores en los ojos, me pongo mala, me constipo. Sí que es verdad que moqueando mucho y bastantes más estornudos de lo habitual. Los expertos hablan de una primavera muy complicada para los alérgicos debido a que la abundante lluvia de las últimas semanas, combinada con el sol y la subida de las temperaturas, está favoreciendo una floración explosiva. Las gramíneas, el olivo y el plátano de sombra son las especies más problemáticas en estas fechas, especialmente en las grandes ciudades, pero como vamos a comprobar, las alergias más graves, las que condicionan por completo la vida de millones de personas, se extienden más allá de la primavera. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, muy buenas. España registra uno de los índices de alergias respiratorias más altos de Europa, así que esta semana tú te has acercado al servicio de alergología del Hospital Gregorio Marañón en Madrid para comprobar por qué cada vez más personas sufren algún tipo de alergia. Vamos hasta el fondo, hasta alergia. ¿En qué box estáis? Buenos días. Soy Patricia. ¿Qué tal? Te presento a Sonia, ya es de la SER. Hola Patricia, mucho gusto. Pues pasarse que es aquí al despacho. Y allí nos esperan en su despacho de la unidad de día las alergólogas Patricia Rojas y Blanca Noguerado. Lo primero que les pregunto es por qué cada vez hay más personas con alergias. Pues eso se debe a una alteración de la respuesta inmune que no se da en países en vías de desarrollo, donde casi no hay alergias, por una cuestión que se estudió hace mucho tiempo y que todavía se mantiene, que es la teoría de la higiene, que en el primer mundo toda la respuesta inmunológica se ha ido hacia reacciones alérgicas y eso no pasa más que por el ambiente en el que vivimos y el tipo de exposición a la que nos enfrentamos. ¿Me estás diciendo que, por ejemplo, en África no hay alergias? Pues no. Habitualmente no tienen alergia respiratoria como la nuestra porque no viven en las mismas condiciones, ni tienen las mismas condiciones ni la misma base inmunológica que nosotros. El ambiente en el que te mueves condiciona ese tipo de reacciones alérgicas a alimentos y a pólenes. Así, como comentábamos antes, a los medicamentos, que también se ha visto un aumento en los últimos años en el primer mundo debido a la alta carga de exposición a fármacos a las que nos hemos ido viendo expuestos, porque antes nadie tomaba tantos medicamentos como se toman ahora. Y eso también ha hecho que se desarrollen cada vez más alergia a medicamentos y sobre todo incluso en personas muy mayores, que es una cosa que no veíamos antes. Los alimentos también, como comemos una dieta mucho más variada que antes, también es más frecuente por eso ser alérgicos. Antes, cuando éramos más pequeños, los niños no eran tan alérgicos a toda la variedad de alimentos, pero como ahora nutricionalmente tienen que variar desde pequeños, se introducen los alimentos de pequeños distintos y la comida es distinta, pues tienen más riesgo de hacerse alérgicos. Pero por ejemplo con alimentos, ¿no? Hay alimentos que son muy comunes y que lo eran antes también, por ejemplo el huevo, y parece que ahora hay más gente o más niños que tienen alergia al huevo. ¿Existe alguna explicación o se tiene que seguir investigando para saber esa razón, no? Pues yo creo que se tiene que seguir investigando la razón concreta, pero también es verdad que se sabe más, con lo cual se diagnostica más. Se lo diagnosticaron en ese hospital, en el Gregorio Marañón, a Alberto, que tiene 6 años. Nos lo cuenta su madre. Alberto tiene una alergia que es oral y cutánea. Se la descubrimos cuando tenía 1 año. Y las precauciones que tomamos es siempre llevar un kit que es la adrenalina, el Ventolin y el polaramide. Cuando salimos a comer por restaurantes siempre preguntamos cómo realizan el proceso, ya sea de cualquier alimento, de por ejemplo unas patatas fritas, si el aceite está contaminado o se fríe pues croquetas que suele llevar huevo o cualquier alimento, o si solo el aceite es para las patatas fritas. Y solemos pedirle cosas a la plancha
e intentamos hablar directamente con el cocinero si por favor puede realizar su comida en una sartén aparte. La doctora Patricia Rojas señala que ante el aumento de estas alergias hoy se tiene más cuidado en colegios y restaurantes. Se advierte de todos los alérgenos que puede tener un alimento, los etiquetados de los alimentos vienen cada vez más detallados por este motivo, o sea que eso ha sido exponencial, el crecimiento de la alergia a alimentos, y es verdad que también, como dice mi compañera, se estudia mucho más y se tiene más precaución que quizá antes, que es verdad que es por una respuesta a algo que está sucediendo y que es real. Hay muchísimos tipos de alergias. ¿Podemos ser alérgicos a cualquier cosa? Pues prácticamente sí. Casi, ¿cuál es la alergia más rara que vosotras habéis podido ver o leer? Pues a ver, dentro de la alergia a pólenes o a ácaros o a hongos o a cosas del ambiente, eso está muy bien descrito y es una cosa bastante habitual. La alergia a alimentos es verdad que se da más frecuentemente en niños, sobre todo a leche, huevo, frutos secos, pescados. Y en el caso de la alergia a medicamentos, pues cada vez vemos más. Cuanto más te expones a un fármaco, más posibilidades tienes de hacerte alérgico al fármaco. Que curiosamente cuando a un paciente le decimos que es alérgico a penicilina, por ejemplo, nos dice, no, pero yo lo he tomado toda mi vida, ¿cómo puede ser? Y es justamente lo contrario, es porque te has expuesto mucho, tienes más posibilidades de hacer una reacción alérgica. Que no va a pasar en todas las personas, no quiere decir que si tú te expones mucho a un fármaco vayas a hacer una reacción alérgica al fármaco, pero que tienes más riesgo de hacerla, sí. Le pasó a Fernando, de 60 años, hace ya unos cuantos que una reacción alérgica le llevó a urgencias. Soy alérgico a la penicilina, me diagnosticaron aproximadamente hace 15 años. Me costaba respirar, tenía la garganta, parecía que como si estuviera masticando plástico. Y bueno, me encontraba muy mal, muy mal. Tuvo que venir el SAMUR a mi casa, me dieron, creo que fueron 3 chutes de Urbasón, me dijeron que tenía que hacerme las pruebas de la alergia, me diagnosticaron que era alérgico a la penicilina, a sus derivados, entre otras cosas, y bueno, pues al polvo, a las gramíneas, al polen, a los ácaros, etc. Que cuando me tienen que diagnosticar porque tengo algún foco infeccioso, no tomo penicilina, tomo un antibiótico sintético. Sonia, una alergia puede llegar a incapacitar a una persona, no sé si puede hacerle cambiar completamente su vida. Pues mira, puede ser causa de baja laboral y nos dicen las especialistas que siempre afectan a la calidad de vida, la reducen. Además hay casos en los que un cambio de domicilio o de ciudad mejoraría mucho los síntomas, aunque eso ya son palabras mayores. Les comentaba a las doctoras el caso de una persona conocida que fue a consultar porque tenía síntomas de alguna alergia respiratoria. Y dijeron que posiblemente era a los ácaros y entonces le hicieron un test y le preguntaron dónde vivía, ¿no? Si el piso era un bajo o era un alto, si daba al norte o daba al sur, que había muchos libros. Entonces, claro, llegamos a la conclusión de que de haber vivido en un bajo que diera al norte y rodeada de libros, habría tenido que cambiar de casa. Totalmente. Sí. Cuando haces la historia clínica a un paciente, hay veces que preguntamos cosas que de primera sorprenden, porque el paciente te mira como diciendo, ¿qué más da que viva en un primero, en un tercero? Sí que afecta. Y es uno de los motivos por los que haya ido aumentando este tipo de alergias. Entonces todo eso, lo que hablábamos antes, una cosa es la carga genética que tú tengas y otra cosa es el ambiente en el que vives o en el que te expones y que te condiciona ese tipo de reacciones alérgicas. Aquí en España, por ejemplo, hay mucha alergia al polen de las gramíneas o del olivo, y en el resto de Europa, especialmente en el norte, mayoritariamente son alérgicos al polen de abedul. Si nosotros nos fuéramos a vivir a Alemania, pues probablemente en 2 años haríamos alergia al polen de abedul y ya no tendríamos alergia al polen de gramíneas. Es decir, que te haces alérgico a algo a lo que te expones. No puedes ser alérgico al polen de abedul si no hay abedul en España. Nos acaban de dar la explicación a la alergia que sufre nuestra compañera Minerva, que es de Jaén. En mi caso la alergia me condiciona mucho porque yo soy de un pueblo de Jaén y soy 100% alérgica al polen del olivo. Lo paso verdaderamente mal cuando estoy en casa porque hay muchísimo polen, el ambiente está muy cargado y yo pues lo paso fatal, la verdad. Recuerdo que he tenido varios momentos complicados cuando vivía de manera estable allí en mi pueblo. Uno de ellos fue cuando fue la época de la selectividad. Tuve que bajar a urgencias porque ya estaba fatal, con problemas para incluso ver porque se te inflaman los ojos. Los antihistamínicos vienen muy bien, pero a la vez te dan sueño. Para poder estudiar era complicado, eso lo recuerdo bastante difícil esa época. Llevo unos años viviendo en Madrid, que es mi residencia actual, y evidentemente
el nivel de malestar ha bajado considerablemente con respecto a mi estancia en Jaén. Yo durante 3 años me estuve poniendo una vacuna específica para todas las plantas a las que soy alérgica y aún así lo paso verdaderamente mal. No quiero imaginarme cómo estaría si no me hubiera puesto esa vacuna, que algo habrá hecho en mi cuerpo, porque antes incluso lo pasaba todavía peor. Un aspecto importante y que hay que tener en cuenta es qué hay que hacer si tenemos algún tipo de reacción alérgica. Pues siempre consultar. Siempre hay que consultar, siempre. En el caso de un medicamento, lo ideal es apuntar muy bien qué fármaco te ha dado la reacción. Tiene que ir al médico de cabecera y le tienen que remitir al especialista. Y en el caso de la alergia al polen o a cualquier neumoalérgeno del ambiente, o en el caso de la alergia a alimentos, lo mismo. Y en el caso de que no sepa la razón, que eso pasa muchísimas veces, que uno dice, oye, de repente tengo un sarpullido, de repente me ha pasado algo que no es habitual y es una reacción alérgica, pero no sé a qué es. El alergólogo o el médico, no sé si de cabecera en este caso, hace un poco también una especie de trabajo detectivesco muchas veces, ¿no? Sí. Y ahí juega un papel muy importante que el paciente piense en todo lo que ha podido comer o lo que ha podido hacer en las últimas horas, pero luego a nosotros nos toca investigar. Y en el caso de los medicamentos, pues es mucho menos frecuente porque es más relación causa-efecto, pero hemos tenido un caso muy peculiar. Hace poco tuvimos un paciente que había tenido una reacción grave, una anafilaxia, supuestamente con un medicamento que no sabíamos muy bien, había varios medicamentos implicados y finalmente fue una alergia a amoxicilina porque había dado un beso a su mujer, que había tomado amoxicilina a su mujer y se había hecho alérgico a él. Y ahí nos costó un poco, pero bueno, pues para eso estamos y para intentar que se llegue al diagnóstico más certero. Por eso es importante consultar al especialista siempre. Se suma a esta conversación Sonia González, enfermera del Hospital Gregorio Marañón, para contarnos cuál es su papel en la unidad de alergología. La alergia aquí está dividida en 2 zonas, ¿no? Está la consulta externa, donde el paciente inicialmente viene a iniciar las pruebas de diagnóstico de alergia, y luego ya pues si es derivado a la zona de medicamentos y alimentos, que es la zona del polivalente, pues entonces se hacen cosas diferentes. Nosotros en la zona de consulta lo que iniciamos con una batería estándar de pruebas cutáneas a los alérgenos más comunes. Pues a la gramínea, bueno, a los pólenes en general, a los pólenes. La piel. Sí, se echan una gotita y se pinchan y entonces vemos, al cuarto de hora, vemos un poco el resultado en piel. Entonces ahí se miran los alérgenos pues más comunes, el epitelio animal o pólenes, ácaros, un poco eso. Luego ya cuando lo derivan a la zona de medicamentos, a la zona donde estamos ahora mismo, pues un poco aquí lo que nos dedicamos a hacer es a preparar las consultas, a las diluciones de los medicamentos que utilizamos durante la mañana y luego pues a recibir al paciente, correcta identificación del paciente y a las pruebas cutáneas con los fármacos y luego la posterior provocación y sobre todo, bueno, a estar pendiente de ello y de que no, en caso de que haya alguna reacción, pues claro, actuar de forma precoz y solucionarlo. Y correr un rato, ¿no? Sí, claro, aquí estamos toda la mañana sin parar. ¿En esta zona vienen niños también? No, esta zona de adultos. Solo de sí, adultos. En el infantil sí manejan al niño. ¿Los adultos se quejan por eso? Los adultos nos quejamos por todo, pero no, la verdad que se trabaja muy bien aquí. ¿Y se puede prevenir las alergias? ¿Se puede hacer algo para prevenirlas? Pues así a bote pronto no. Sí, pero bueno, en ese sentido da a la gente la idea de que las alergias es verdad que han ido aumentando, pero también han surgido nuevos tratamientos y bueno, nosotros ahí trabajamos en eso. O sea que no solamente en intentar que el paciente evite lo que le da una reacción alérgica, sino que también siempre tratamos de buscar alternativas. También los tratamientos biológicos han cambiado muchos pronósticos y mucho la evolución de la alergia a alimentos y a medicamentos y a pólenes y el asma, y cada vez surgen más tratamientos específicos y que actúan sobre la diana y sobre la causa. O sea que muchas veces uno piensa, no voy a consultar porque me van a decir que no lo tome y ya está. No, en ese sentido transmitir a la gente que siempre que tenga una reacción alérgica consulte para que podamos darle las mejores opciones y que si no se le puede curar por lo menos se le den alternativas. Que mejore su calidad de vida. Claro. Básicamente es eso, nosotros estamos para eso. Pues Sonia, lo que me queda claro de todo esto es que a la mínima señal de alergia, consultar con los expertos, lo primero, y me quedo con eso que han comentado también las sanitarias hablando sobre ese aumento de nuestra exposición constante a los factores que pueden provocarnos una alergia. Sí, porque por ejemplo, fíjate, es un ejemplo muy claro, ¿no? Ahora mismo hay personas con alergia al kiwi. Hace 50 años no había personas en España, o muy pocas, no lo sé, o no se conocía. ¿Por qué? Pues porque
no consumíamos kiwis. Entonces cada vez hay más alergias alimentarias porque cada vez el número de ingredientes que aparecen en nuestra alimentación pues ha ido multiplicándose, ¿no? Por ejemplo, es una de las cosas que ellas comentaban. Y también pues alergia al olivo. Claro, si vives en una zona llena de olivo, lo normal es que tengas alergia al olivo y no a un árbol que sea prácticamente desconocido en esa zona. Esa alergia no la vamos a desarrollar. Por eso varía mucho las alergias entre el norte y el sur de España, por ejemplo, o entre los países del norte de Europa y los países mediterráneos o del sur de Europa, pues por el tipo de plantas que tenemos, incluso por el tipo de alimentación. ¿Tú tienes algún tipo de alergia? Bueno, yo tengo un asma alérgico, no sé a qué, y eso que me he hecho pruebas. Bueno, y eso provoca que en ocasiones mi respiración parezca como si tuviera una caja de gatos aquí dentro, ¿no? De los pulmones. No, a veces sí, a veces sí. Pues Sonia, gracias. A ti, Fernando. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.